Bienvenidas y bienvenidos a Más Conciencia, un espacio basado en ciencia para hacer conciencia. Un podcast para reflexionar qué consumimos, por qué lo consumimos, cómo se produce y qué impacto tiene. Hola a todos, estamos aquí en este podcast Más Conciencia y hoy les vamos a platicar de algo que nos apasiona a mí y a Fátima, algo que prácticamente es a lo que Fátima se dedica. Yo sé, bueno, sí, yo sé un poco, pero soy como nueva pues, o sea, sí sé algunas cosillas y todo, y eso es el Día Mundial del Suelo, que se celebra todos los 5 de diciembre de cada año. Y bueno, pues vamos a hablar del suelo, que es un organismo vivo y tridimensional. Antes se creía que el suelo era como, o sea, que era nada más como la superficie, ¿no? Entonces ahora ya sabemos que el suelo está compuesto de muchísimas capas y que también generalmente está con muchísimos nutrientes, muchísimos microorganismos, y lo que lo compone es materia mineral, materia orgánica, aire y agua. Y pues el suelo es el sustento del mundo. ¿Y qué piensas de que se dice que es un recurso no renovable? Sí lo creo. Bueno, sí lo creo y también lo pongo en duda, porque si bien el suelo, o sea, la parte mineral del suelo es algo que se ha venido formando por millones de años, o sea, y que sí creo que esa parte la pudiéramos considerar no renovable. Sin embargo, una parte importante del suelo es el aire, que tampoco es renovable, pero a ver, el aire no se acaba. Uh-huh. Entonces lo que ahí haría falta es como que el aire siga formando parte de la estructura del suelo, que es parte de lo que se ha venido perdiendo por las prácticas agrícolas que tenemos, donde hay compactación, por lo tanto no hay aire dentro de la estructura completa del suelo. Eso por un lado. Y por otro lado está la materia orgánica, que la materia orgánica, a ver, el suelo tiene la capacidad de recrear su materia orgánica. Bueno, no el suelo, el sistema en general, porque podemos hablar del suelo, pero no podemos meternos como tan a fondo sin hablar del suelo y de lo que sustenta. O sea, el suelo no es independiente de las plantas, por ejemplo. Uh-huh. El suelo sí, es con las plantas, o sea, es como decir nuestra piel y nuestros músculos, ¿no? O sea, como que todo está junto, una cosa sin la otra no sé, como que no funcionan. Sí, no van. Entonces, decir que no es renovable, sí creo que lo que perdemos de suelo es invaluable, pero sí creo que podemos, o sea, que no todo está perdido, pues, que podemos mejorar las condiciones que tenemos de suelos que han sido degradados o que naturalmente no son tan ricos como otros. Sí, creo que antes no había como demasiada información sobre el suelo. Antes no se sabía, por ejemplo, las cuestiones de la materia orgánica. La materia orgánica es algo que penetra de que hasta el fondo del suelo, y la materia orgánica es como la disponibilidad de compuestos que van a tener de compuestos libres que van a tener los microorganismos para poderse alimentar. Y eso es muy importante porque el suelo alberga la 4ª parte de la biodiversidad biológica del planeta. Claro, y es que eso a mí me vuela la cabeza pensar cómo a veces nos clavamos tanto, y no es que lo menosprecie, pero cuando se pierde una especie, de que es que hay tal pájaro en peligro de extinción. Sí, qué mal, y hagamos todo lo que podamos para que no pase, pero, o sea, no podemos, no volteamos a ver como la parte minúscula, o sea, lo chiquito, y o sea, lo chiquitito tiene impacto en lo macro, o sea, lo microscópico tiene impacto en lo macroscópico, en lo más grande. O sea, partiendo de que si tenemos suficiente materia orgánica, agua y aire en el suelo, entonces ahí tenemos un espacio para que se reproduzcan las bacterias o los hongos o todos los microorganismos. Si tenemos espacio para que se produzcan los microorganismos, entonces vamos a empezar a tener otros
organismos de mayor tamaño, como pueden llegar a ser los nemátodos, las lombrices, gusanos, todos estos animales que como no son bonitos, no nos importan y es como, X, pero ¿qué crees? Ese animal, ese gusano, esa lombriz es lo que come tal ave. Y esa ave es el alimento de otra ave más grande. O es todo, o sea, es la verdadera cadena alimenticia, literal. Sin embargo, nunca se había visto al suelo como un ente vivo, pues. Siento que siempre ha sido como que, la tierra. La tierra y písala y hazle y deshazle y échale y no pasa nada porque es la tierra. Pero en realidad, bueno, sí es diferente decir tierra y decir suelo, pero el suelo que nos sostiene y que nos alimenta, porque del suelo viene el 95% de los alimentos que consumimos como sociedad, el resto vienen del mar. Bueno, del mar y de los ríos también. Tiene demasiada influencia, pues, en nuestra vida y nos sentimos como que es algo completamente aislado de nosotros. Sí. El suelo. Sí. Creo que por eso la OMS decidió como nombrar el Día del Suelo para empezar la a ONU. meter... Sí, la ONU. El punto es de que lo consideraron como el sustento del mundo y por esa razón, ¿no? O sea, porque provee provee los alimentos para todos y empezaron a ver que nadie le tomaba esa importancia, o sea, ni siquiera como los agricultores, era como de que, pues nada más échale fertilizante, échale esto, ponle lo otro, así, o sea, como que no estaba esa conciencia de que en el suelo estaban esos microorganismos que ayudaban a la planta, o sea, es lo que dice, son uno solo, entonces, o sea, se hace como, sí, o sea, se empiezan como a ayudar mutuamente, que le diríamos que es una simbiosis, y cuando se empezó a descubrir esto de que había demasiados microorganismos, que había de que no todos eran malos, o sea, no todas las bacterias o hongos eran plaga. Claro, porque siempre bueno, no siempre, pero digamos, yo creo que la mayoría hemos relacionado bacterias y hongos con algo negativo, porque está enfermo, dale un antibiótico y claro, o sea, el problema no es que sean malos, el problema es que se aumenta la población y tienes más de uno, más de otro, te causa un problema. Sí. Y todo esto. Pero ahora ya se habla mucho de los microorganismos como parte de este sistema que estás diciendo. Sí. O sea, de que, no, pues puede haber un microorganismo y de ese microorganismo haber varias especies y cada uno va a tener como una función específica y funciona diferente en tu suelo que tiene ciertos nutrientes, cierta textura, cierto carbono, cierta materia orgánica, a cuando está en otras condiciones. Entonces creo que se le empezó a dar como esa importancia de ver que el suelo era ese organismo vivo que necesitaba que lo ayudáramos para que dejara de erosionarse, ya que lo que pues se practicaba, y en algunas partes todavía se practica mucho, las prácticas pues que se llevan en la agricultura llevaban a que el suelo se erosionara y no se tomaba en cuenta la parte como de la materia orgánica, y creo que ahorita ya es un tema como que ha estado de moda, ¿no? Entonces siento que... Creo que sí está de moda, sin embargo, tristemente creo que no se le está dando la importancia que merece, porque la merece. O sea, me gustó esto que dijiste de que la ayudáramos, porque mucho está la idea como de que como humanos somos depredadores y nos acabamos todo y así, ¿sabes? Como que dañamos. Y sí lo creo. Sin embargo, también creo que si estamos aquí, o sea, como en este planeta, también tenemos un rol. Entonces, si nosotros estamos trabajando la tierra y aprovechando los recursos que hay para alimentarnos, es nuestra responsabilidad también procurar que esto que nos está sosteniendo a nosotros se mantenga y esté en constante regeneración y no solamente estemos extrayendo pensando que nunca se va a acabar. ¿Qué fue lo que pasó en la Revolución Verde? Y justo fue lo que detonó muchísimas cosas, muchísimas enfermedades, también detonó muchísimo el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, porque justo toda la materia orgánica que está en el suelo tiene carbón. Entonces, no solamente con la tala, que eso es una idea muy errónea, que la tala es como lo peor y que pues no, la verdad es parte
parte del sistema que los árboles caigan y se reintegren una vez más al suelo y lo vuelvan a alimentar, pero nos vamos a esta parte, por ejemplo, a ver, hablemos de cómo funciona en la agricultura. Y es que traigo un montón de cosas porque justo con este curso que acabo de tomar, como que me explotó la cabeza aprender a ver todo como un sistema que constantemente está generando abundancia. O sea, es súper difícil tú tener un suelo y que no genere nada. O sea, las hierbas crecen entre las banquetas, ¿sabes? Pero bueno, volviendo al tema. Lo que se empezó a adoptar como prácticas agrícolas vino a ser básicamente tumbar el monte, o sea, como bajar todos árboles, hierbas y así, y sembrar. Y para sembrar entonces se tenía que meter el arado, que el arado es estos fierros que tiene el tractor atrás, que son como unos platos que voltean la tierra, le dan la vuelta. Uh-huh. Entonces ahí hay una liberación de carbono, o sea, se está perdiendo parte de la materia orgánica que está en el suelo, se está yendo a la atmósfera, el suelo se está secando porque se expone al sol, por lo tanto, los microorganismos no sobreviven, porque al aumentar las temperaturas y bajar la cantidad de humedad, pues ya, simplemente no sobreviven. Sin embargo, en los cultivos se ve como algo positivo, porque ¿cómo decirlo? Como mueves y como se mueren todos estos microorganismos y cambian las cosas, a las plantas se les da como un rush, como un, ¿cómo se dice eso? Como un crecimiento como repentino. Una inyección así de nitrógeno, que es un elemento súper importante para las plantas. Entonces se adoptó como bueno, pero era bueno en el corto plazo, o sea, porque después de unos meses que tuvieras sol, ¿qué crees? Necesitabas volver a hacerlo. Y las plantas volvían a empezar a salir y todo, entonces se empezaban a volver prácticas pues ya como degenerativas, pues, porque van constantemente dañando. ¿Y qué es lo que pasa con ese tipo de prácticas? Que, por ejemplo, tú volteas la tierra, la dejas desnuda para que no tengas como hierbas que compitan con tu cultivo, porque en nuestra mente lineal pensamos que tú tienes un cultivo y si tienes más cosas alrededor, le están robando. Le están robando agua, le están robando nutrientes, porque, pues no sé, eso es como, bueno, yo crecí con ese pensamiento y sé que es un pensamiento que viene desde cientos de años atrás. No me atrevo a decir miles porque antes, o sea, los pueblos nativos hacían muy buenas prácticas agrícolas comparadas con las que hacemos ahora. Pero bueno, como no queremos que haya competencia de otras plantas y así, entonces estamos constantemente limpiando el suelo con el uso de maquinaria, como la rastra, la desbaradora, o sea, estando cortando, limpiando, volteando el suelo, para que no tengas competencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo expones al sol, se seca, se muere una parte de los microorganismos, se seca el primer centímetro de suelo y luego viene la lluvia y esta cantidad de suelo se lavó. Sí. Entonces, en un temporal, este proceso de que el suelo se seque, llueva, se lave, se seque, llueva, se lave, pasa no sé cuántas veces, depende cuánto llueva en nuestra zona, pero cada tormenta estamos perdiendo milímetros o centímetros de suelo por hectáreas que se tienen de cultivos. ¿Y qué pasa con todo este suelo? Termina en ríos, entonces por eso luego los ríos suben su nivel también y se expanden, o termina en mares o lagunas. Por eso después tenemos problemas, por ejemplo, de exceso de algas en algunas zonas, porque se pusieron demasiados fertilizantes, se secó, se lavó, cayeron al mar, a las lagunas o donde sea, y entonces son nutrientes asimilables súper rápido para que cualquier organismo que esté ahí los agarre y se reproduzca. Entonces ya tienes de que montón de algas o montón de plantas, por ejemplo, este problema que hubo en Chapala con el lirio y que lo hay en todas partes, o el tema del sargazo, sí. Pero no solamente aquí en México, o sea, eso pasa en un montón de lugares. En España hay un lugar que se llama Playa Chica o Mar Chico, que es una lagunita y que literal un día aparecieron todos los peces muertos. ¿Y qué pasó? Que se deslavó, había demasiado suelo y demasiado fertilizante en esta laguna, que es una laguna salada.
se llenó de plantas, dejó de entrar luz y los animales, Sí. o sea, se llenó de plantas y básicamente, o sea, se rompió el equilibrio y todos los animales se murieron por falta de oxígeno. Sí, sí, sí. Qué loco, cómo una práctica que yo estoy haciendo a cientos de kilómetros está matando a los peces acá. Pues Claro. así es. Y es algo súper común, o sea, últimamente es muy común ver las lagunas llenas de lirios, o sea, cualquier laguna que haya de que en los estados o así, se llena, ¿no? De que de algas o lirio, creo que es algo normal. Me sorprende mucho que, o sea, que se lave, o sea, ya sean milímetros o hasta 1 centímetro, es algo súper impactante porque se sabe que generar, o sea, por eso se dice que el suelo es un recurso no renovable, porque generar 1 centímetro de suelo puede tardar cientos de miles de años generarlo desde la roca madre, o sea que la Claro, roca sí. madre es como la capa más profunda, más profunda del suelo. Claro. Y creo que eso es algo súper importante que comentas, o sea, de cómo la parte de la compactación del suelo, porque siento que se empezaron a utilizar tantas herramientas y tanta cosa que se empezó, o sea, sí, o sea, literal lo empezamos de que a compactar, y ya después hacemos eso de meter la rastra para estar descompactando, que no es lo natural, lo saludable, Sí, o sea, no. lo ideal fuera que tuviéramos una buena materia orgánica, ¿no? O sea, es que quisiéramos, para mí el suelo es una esponja, porque absorbe es. todo, Ujú. y así debería de ser el suelo, ¿no? Como esponjoso, y no me refiero como de que se ve esponjosito como pan Sí, o sí. cosas así, no, sino como que tuviera esos espacios, ¿no? Bueno, se supone que el suelo tiene muchísimas capas que se llaman generalmente horizontes, pero a grandes rasgos está compuesta como en 4, que es la geósfera, que sería la parte como más profunda, que es donde está la roca madre, y después está la atmósfera, que es donde se encuentra como la mayor cantidad de aire que tenemos en el suelo. Y después está si no me equivoco, está la hidrosfera, que es donde están las reservas de agua. Y después está la biosfera, que es donde tendríamos almacenado lo que viene siendo todos nuestros microorganismos, nuestros insectos y demás, ¿no? O sea, la materia orgánica, los carbonos disponibles, los minerales, o sea, porque en el suelo, como decíamos, es una esponja y absorbe todo. Hay muchísimos minerales y creo que esa es la importancia del suelo, que absorbe. Entonces, absorbe como tanto para bien como tanto para mal, ¿no? Entonces, si nosotros claro. estamos haciendo cosas que son buenas, nuestro suelo va a absorber y transformar. O sea, esa es la importancia del suelo, que no lo habíamos tomado como un recurso que todo el tiempo está como, ¿cómo puedo decir? Como transformando, limpiando, o sea, todo el tiempo. Eso es vivo, o sea, está en constante interacción Sí. con todo el entorno. O sea, se habla de que las algas, que limpian el aire, que limpian el agua, el suelo hace lo mismo. Ajá, el suelo podría, de hecho el suelo contiene la mayor cantidad de carbono que hay en el planeta. Exacto, o sea, el suelo es un secuestrador de carbono de forma positiva. Sí. Naturalmente, ¿no? Y creo que antes eso pues no se veía así, y cuando se empezó a ver fue de que hay que ponernos pilas con el suelo, porque, o sea, si nosotros lo ayudamos, él nos va a ayudar. O sea, porque hay muchísimos procesos dentro del suelo que van aportando los nutrientes a la comida que al final terminamos consumiendo. Sí, es que eso es súper importante, porque si el suelo se enferma, si el suelo pierde nutrientes, si el suelo pierde microorganismos, o sea, bacterias, hongos y todo, también nuestros alimentos lo están perdiendo. Y a mí, o sea, ahora más que nunca me explota, o sea, como que me vuela la cabeza pensar en cómo hemos dedicado siglos de investigación a ver las cosas aisladas. O sea, nada en la naturaleza está aislado. Sí. O sea, podemos hablar de un hongo, que es un hongo descomponedor. Tiene una función, o sea, él no está ahí descomponiendo porque quiere joder, ¿sabes?
Sí. Él está ahí descomponiendo, no sé, cualquier elemento que esté, no sé, algo de materia orgánica, lo está descomponiendo, y lo digo descomponiendo porque es el término que se refiere a separando moléculas, haciéndolas más simples, para que en su próxima etapa una planta pueda absorber esos elementos que ya están descompuestos y volverlos a convertir en vida. O sea, volverlos a convertir en algo más complejo. Eso, o sea, el hecho de... Bueno, nosotros como ingenieras siempre habíamos hablado de la entropía, ¿no? Sí, sí, sí. De que la entropía es como esta tendencia de todo a perder energía. O sea, como los carros, todo el calor que generan, pues es una pérdida de energía. Eso es entropía. Cualquier explosión, cualquier proceso se ha estudiado siempre desde la pérdida. Bueno, siento que yo siempre lo vi como de una forma un poco negativa la entropía. Hasta siempre le poníamos el signo negativo en las fórmulas, ¿te acuerdas? Y ahora que he explorado el término de sintropía, me hace muchísimo más sentido todo y me da esperanza de vida también, la verdad. Como que digo, ay, no todo está perdido, porque justo aborda todo en la naturaleza, no los procesos que hemos diseñado ahora nosotros en la humanidad, ahí creo que es más complejo, pero todo en la naturaleza se lleva a cabo para acumular energía. O sea, por ejemplo, el pasto tiene determinada energía, pero la carne del animal que se comió el pasto tiene toda la energía de ese pasto, pero acumulada en un espacio más pequeño. Entonces, así es como se ha venido dando la evolución, ¿sabes? No es lo mismo que en el suelo haya minerales regados a que encontremos minerales en una hoja de espinaca, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasó? Que la energía hablando los elementos, se concentran y cada vez se está como especializando más, como generando más, como compactando más para que tengamos como acceso a ello en nuestras diferentes etapas, ¿no? O sea, nunca nosotros vamos a poder alimentarnos de lo que se alimenta el pasto, por ejemplo, siendo que ambos somos seres vivos. Sí. Obviamente, muy rara esa comparación, pero coexistimos. Y el pasto se alimenta de sol, al igual que todas las plantas, se alimenta de nutrientes, de agua, de oxígeno. Después nosotros nos alimentamos de esto y en algún punto, cuando nosotros morimos, y sé que suena como súper lógico, pero lo natural sería que nosotros regresemos ahí, o sea, ahí donde seguimos alimentando al sistema. Si lo vemos desde el punto de vista de los árboles. Cuando los árboles se caen acá en el Amazonas o en la Candona o en cualquiera de las selvas que quieran voltear a ver, un árbol se cae y lo primero que diríamos es como de que, ay no, es que un árbol de tantos años, ¿cómo lo vamos a recuperar? O qué triste, ¿no? Como que se cayó, cumplió su función. O sea, si el árbol tenía 20, 40 años y se cayó, cae en el suelo lo empieza a consumir, o sea, los microorganismos, los hongos, y luego se vienen los insectos, y luego como se cayó, hay espacio para que entre luz, y como entra luz, literal, me encanta esto porque siento que de ahí viene el término de dar a luz. Se cae un árbol, entra luz, viene vida. O sea, viene vida nueva que vuelva a empezar y eventualmente se va a ir alimentando de todo eso que ese árbol ya había acumulado durante muchos años. Ahora, o sea, plantas más pequeñas o que están en etapas iniciales y organismos más pequeños empiezan a alimentarse de eso. Entonces empieza a haber, por ejemplo, más insectos, por lo tanto hay más aves, por lo tanto hay más roedores y también hay más depredadores y, o sea, se alimenta como toda la cadena, como todo el sistema se renueva, pues, o sea, vuelve a empezar. Y tendemos que como empezar a ver la vida más como esta película en la que hay subidas y bajadas, que como una foto estática en la de que no toquen los árboles porque... Sí, como porque no, cuando en realidad los árboles si se caen, obviamente y si se quedan ahí y todo,
se convierten en parte del suelo otra vez Sí. y así es como sí se regenera el suelo. Sí, Y sí, así, sí. o con árboles o con otra materia orgánica, ¿no? Pero de nada sirve, bueno, no voy a decir de nada, pero es un poco flaco este concepto de pensar que yo traigo materia orgánica de otra parte y la pongo aquí a este suelo, en lugar de permitir que este suelo genere como su propia materia orgánica, ¿sabes? Y se vaya alimentando a sí mismo. Porque es mucho lo que pasa en la agricultura, de que hay que poner materia orgánica. Sí, traigan abono de gallina de no sé dónde. Y está Sí. bien, pero ese abono de gallina costó producirlo no sé cuántos, sí, o sea, como muchos toneladas de granos y de todo. Que qué bueno que sí se aproveche ese abono, pero en realidad el suelo sí tiene la capacidad de activarse y de estar constantemente alimentándose a sí mismo para seguir produciendo. Solo que, o sea, estamos muy acostumbrados a que todo sea a nuestro servicio. Ajá, justo, o sea, es que creo que es eso, estamos acostumbrados a que todo sea a nuestro servicio, entonces lo queremos todo como de forma rápida y como sea más fácil para nosotros, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente ya no hacemos eso. Ahorita que mencionabas eso del árbol, dije, claro, o sea, es una de las prácticas que últimamente he escuchado más, que es el cobijo de suelos. Ajá. Sí, o sea, que prácticamente le dicen así, que hay que cobijar el suelo, o hay que cubrirlo, o así, Ujú. que es precisamente, por ejemplo, si tienes algún cultivo o algo así, la parte que ya no te fue funcional, pues dejar esa materia orgánica o cierta parte de esa planta en el suelo, y el suelo la va a degradar y todo, y de ahí va a absorber pues como la materia orgánica, ¿no? O sea, Sí, se va a ir... todos los nutrientes, pues. Ajá, entonces se va a ir integrando y eso se convierte al final en materia orgánica que le sirve a las bacterias, a los insectos, que le vuelve a servir a la siguiente planta. Retiene humedad. Ajá, eso es algo súper importante. Me gusta que lo hayas mencionado porque se me pasó. Hablamos de rastrear, pero no hablamos de quemar. Y es una práctica que sigue siendo súper común, el quemar los restos de materia orgánica del suelo. Y en todas partes, o sea, de hecho hasta en los baldíos la gente es como que, este baldío, aquí voy a estacionar coches, trailers, quémalo, ¿sabes? Ajá. Y es como que, o sea, estás degradando el suelo y contaminando todo. Y por ejemplo, en ciudades, así como dices de baldíos, creo que es un poco más complejo, pero si nos vamos a las prácticas agrícolas extensivas, en donde deciden quemar los restos de materia orgánica, porque pasa lo mismo que cuando rastreas. Tienes como un rush de nutrientes que hace que las plantas se vengan como fuerte, porque está todo ahí disponible, pero no es, o sea, no es sostenible por el hecho de que no es estable. O sea, va a pasar en un momento, pero en 2 años ya no lo vas a tener. Entonces, se sigue haciendo muchísimo Sí. la práctica de quemar. Y cuando quemas, tú pierdes el 93% de la planta, o sea, de todos los nutrientes que tenías, incluidas el agua, el carbón y muchísimos de los minerales, se pierden, se van a la atmósfera y se queda solamente el 7%. Entonces, ¿qué pensamos? Como ese 7% te da un rush inicial, piensas que es lo máximo. Pero al contrario, si se quedara ahí, esa materia orgánica se estabiliza y no te va a dar un rush, pero eventualmente se va construyendo y eso en el largo plazo es algo que sí te va a sostener, Claro. no algo a lo que vas a tener que estarle constantemente metiendo. Y es que, por ejemplo, las prácticas agrícolas actuales se van o sea, poner como inputs, es que mi profe usa mucho esa palabra y la tengo bien metida, pero no me gusta, o sea, de insumos, de meter muchos insumos, por ejemplo, minerales, pero que vienen de otra parte. O sea, en algún punto se van a terminar esas fuentes de minerales que estamos explotando así, Sí, pues como desmedidamente. Ajá. O sea, es que solamente estamos sacando, pero no estamos contribuyendo nada. Ajá. Entonces, al final, pues, es lo que estamos diciendo, ¿no? Se está degradando tanto que se va a quedar sin nada. Sí. O sea, si ahorita te cuesta muchísimo que dé rendimientos altos para generar comida,
después todavía va a ser peor. mucho menos, o sea, va a ser peor. Entonces creo que es esa parte de decir, ok, que sea un poco más lento, que sea un poco de esta forma, a lo mejor no es al inicio lo que siempre se ha hecho, pero ver los beneficios como a largo plazo. O sea, creo que en cuestión del suelo, esa fue una de las razones de poner como la fecha y hacer la conciencia de decir como, todavía estamos a tiempo. O sea, sí están erosionados los suelos y todo, pero todavía hay algo que se puede lograr y que se puede hacer, ¿no? O sea, porque también cuando mencionabas lo de la vaca, ¿no? Que come el pasto y luego nosotros a la vaca y así. Eso me parece como súper interesante porque pienso que si lo viéramos así de esa manera, ya seas omnívoro o herbívoro, creo que al final de cuentas ves que, por ejemplo, tú te estás comiendo la planta, ¿no? Y esa planta de donde se alimentó, del suelo, y ese suelo que tiene. O sea, ¿qué tal si ese suelo tiene plomo? ¿Sabes? O sea, y no plomo en cantidades bajas, o sea, porque el suelo puede retener muchísimos metales pesados y no transferirlos, pero ya cuando exceden, se empieza a hacer esa transferencia, o sea, 100%. Empieza a transferir todo, pues, todo lo que tiene, y pienso, ¿quieres estar comiendo eso? O sea, eso siento que esa es la forma en la que tenemos que pensarlo, ¿no? ¿Cómo estamos alimentando algo que nos alimenta a nosotros? Súper sí, o sea, es que nos han dicho siempre que somos lo que comemos, pero somos lo que comemos. Uh-huh. O sea, si yo estoy comiendo espinacas, y esas espinacas fueron producidas en hidroponía, que es este sistema de pura agua, que por mucho tiempo se jactó de ser súper sostenible y no sé cuánto, que en realidad está alimentando a las plantas únicamente con productos químicos, y eso no lo estamos comiendo nosotros, y nos parece que es mejor o más inocuo porque no tocó el suelo, porque no tocó materia orgánica o porque no fue abonado con residuos, o sea, con abonos de animales o así. Pero es que eso nada tiene que ver con que sea un mejor producto o con que sea más limpio. Sí, o sea, sí. Pueden no tener bacterias si tú quieres, pero en realidad no es mejor, ni siquiera tiene una densidad nutricional. Ajá. Pero aparte, no manches, hasta pienso, qué triste que no tenga bacterias. Todo tiene bacterias. Ya o sea, sé. Todo tiene hongos, todo tiene bacterias. Dentro de nuestro cuerpo tenemos hongos y bacterias. Oye, pues. y qué triste la vida de esas plantas que viven sobre un agua, o sea, están hechas para vivir en suelo. Ahorita que dijiste lo de la palabra de los inputs, Ajá. Lo primerito que pensé, porque cuando estábamos checando el capítulo, quería mencionar algo que la verdad ahorita se me fue la onda, pero es como de la parte del es que solamente como que lo pienso así en inglés y me dio risa y dije, ay, qué feo. Pero como de lavado de imagen, ¿no? Lo que viene siendo greenwash. Ajá. Así de que mucha gente, qué frasecita. Pero sí, o sea, como de que muchas veces solo promocionan cosas que no están siendo. Y precisamente pensaba en hidroponía. O sea, que lo único que queremos y que hemos estado haciendo es seguir industrializando. O sea, solamente estamos estamos viendo qué más hacer. Estamos como esa gente así de que, o sea, que dicen de que vete a descular hormigas. O sea, así. Oye, así como que, sí. Estamos ideando así de que, a ver, ¿qué hago? Con tal de no parar. O sea, porque ese es el problema. No queremos parar. No queremos dejar de consumir frutos rojos los 12 meses del año. O sea, no queremos dejar de consumir miles de cosas que no es tiempo de consumirlas. O sea, lo queremos estar consumiendo todo el tiempo. O sea, yo amo los elotes, yo quiero consumirlos todo el tiempo. Pero genuinamente no se dan. Ajá, y los frutos rojos también y todo eso. Y entonces, o sea, y tanta lechuga y tanta espinaca y tanta cosa verde que no se da todo el tiempo, pero queremos estar así de que solo eso, y que las dietas, y que no comas carne, y que no esto, y que no otro, que no queremos pensar en el cómo era antes, cómo retroceder, cómo detenernos y decir, antes era así y funcionaba y las cosas estaban bien y esto y el otro. Creo que hay muchas cosas de hace miles de años que ahorita nos funcionarían perfecto, ¿no? Pero es el punto, es no parar y seguir solamente pensando en cómo voy a producir, cómo lo voy a obtener, qué necesito, o sea, nunca es como qué necesita el otro, y en este caso, pues el otro es el suelo, es el planeta, o sea, no lo estamos
cargando literal. Nos estamos acabando. Entonces como que ahora sí la gente tiene esta idea de que no, es que hay que cuidar el planeta y así, pero siento que muchos lo hacemos como, sí, hay que cuidar el planeta, pero sin los fundamentos, o más que los fundamentos, como ese conocimiento real, ¿no? Nos dejamos llevar por esta moda de que no, es que no comas carne porque eso se está acabando el planeta. Entonces ahora, ¿cuál es la solución? Explota el suelo con miles de cultivos y degrádalo. Ajá, sí. Sí, hay un documental muy bueno, no sé si ya lo he mencionado antes aquí en el podcast, pero se llama It's Not the Cow, It's the How. O sea, no es la vaca directamente, es cómo se hace, pero creo que aplica para todo. O sea, no es que no comas carne o no tomes leche o no... Bueno, ese está hablando específicamente de los gases de efecto invernadero que se achacan a la ganadería, pero creo que tiene como impacto en todo. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a una producción convencional de jitomate, que el jitomate es súper consumido y también lo consumimos todo el año sin que nos importe nada, nos daríamos cuenta que está llena de plástico. Se cubre el suelo con plástico para que no salgan otro tipo de hierbas. Se usan bastantes insecticidas que de hecho tienen una temporada de veda. O sea, bueno, no se dice veda directamente, pero es un término que hace referencia a que después de la aplicación de un producto no puedes hacer corte porque te puedes intoxicar. Yo conozco personas que entraron a cortar jitomates a un campo que se encontraron por ahí, o a un chavo, se intoxicó, paró en el hospital porque le acababan de hacer una aplicación de algo que nosotros nos íbamos a comer en 20 días más, ¿sabes? Sí, claro. Y tampoco es que esté juzgando a esos productores, a lo que voy es a que se ha vendido tanto esta idea y hemos llevado la industria tanto a ese extremo que empezar a regresar es complicado, es riesgoso, bueno, como todo es riesgoso, tiene su riesgo económico, pues, pero creo que sí podemos empezar como a hacer un poco de conciencia, bueno, como productores, sé que nos escuchan personas que son productores, pero también como consumidores. O sea, como consumidores, cuestionarnos cómo se está produciendo lo que consumimos, buscar, o sea, todas las personas que están haciendo las cosas bien están haciendo ruido, ¿sabes? O sea, Sí. alguien que está haciendo agricultura regenerativa o que está teniendo, aunque sea una que otra práctica para cuidar el suelo, casi siempre se menciona, pues, en redes sociales, en páginas web, en comerciales. O sea, hay muchísimo. Sí, creo que sí, o sea, creo que esa es la parte como central, ¿no? O sea, si de verdad nos uniéramos, sincronizáramos nuestras ideas, entre los productores y los consumidores, creo que podríamos lograr, bastantes cosas. Sé que no puede ser todo inmediatamente, pero sí creo que hay prácticas que se pueden ir cambiando, gradualmente y las puedes ir transformando a otras, o sea, creo que somos demasiados. No sé a tu consideración si con agricultura regenerativa se podría sostener lo que al mundo, pues, pero sí sé, por ejemplo, que si tuviéramos una manera correcta de manejo de suelo, o sea, si hiciéramos las prácticas sustentables y sostenibles, según la ONU, habría un 58% más de producción de alimentos. O sea, creemos que estamos haciendo el bien, pero al no manejar adecuadamente el suelo, pues en realidad tal vez estamos perdiendo. Y sé que lo hacemos porque somos demasiados y hay mucha demanda de alimento. Y hay todo un sistema, hay toda una estructura. Pero creo que también en otro capítulo ya vimos que a veces se desperdicia mucho. No, es un hecho que se desperdicia muchísimo. Y es es algo que a mí me encanta de la agricultura regenerativa, que uno de los pilares que la sostiene y de lo que se promueve es la comercialización de los productos en las regiones cercanas, pues, o sea, produce cerca de ti lo que
como productor puedas vender y consume como consumidor lo que se produce cerca de ti. O sea, ambas. Aquí en México, y lo entiendo porque somos países en desarrollo y así nos ha tocado vivir toda Latinoamérica, nos esforzamos muchísimo por exportar nuestros productos. Y lo entiendo porque es como son bien pagados. Pero hay un término que la verdad, o sea, me duele muchísimo, pero nunca había encontrado una palabra para definir ese pensamiento mío, que es la agromineración. ¿Qué es eso? Estamos sacando los minerales y el agua de nuestros suelos y exportándolos. Y estamos mandándole a Europa y a Estados Unidos toda la riqueza de nuestros suelos. Así como antes vinieron a... Yo lo decía muchísimo con el agave porque decía que no manches, o sea, vienen, nos dan unos trabajos mal pagados, se llevan todo el agua, se llevan todo el tequila, o sea, se llevan pues el tequila, explotan todas las tierras, mal pagan, no generan desarrollo y ya. Sí. Y para mí eso era como que vienen y nos ofrecen 3 pesos por todos nuestros recursos, como cuando vinieron y nos dieron espejos por oro. Pero ahora lo veo en todo, porque todo lo exportamos. Sí. El limón se exporta, las berries se exportan, el aguacate se exporta. Y este término de agromineración, que no es mío, me lo enseñaron ahora en este gran curso al que fui, me parece que tiene todo el sentido. El agua se considera como un mineral, porque pues no es biológica, es mineral. Se va en nuestras frutas. El agua se va en nuestras bebidas, o sea, mezcal, tequila, lo que sea que produzcamos. O sea, estamos dando nuestros recursos no renovables. No renovables, se los están llevando por unos pesos, pues. O sea, y tampoco es como que, no, ya no vamos a exportar, que no sé qué. Pero creo que sí tenemos que considerar las prácticas que estamos haciendo y cómo estamos sacando, o sea, cómo estamos literal sacando la riqueza del suelo y de nuestros lugares, es que para mí es invaluable. Sí, claro. Es que es un tema muy fuerte. Y va completamente contrario, en dirección completamente contraria a lo que podemos llamar soberanía alimentaria. Sí. O sea, porque los lugares explotados, los suelos explotados generan miseria. Y eso pasó muchísimo, por ejemplo, en los Altos de Jalisco, que de por sí es una zona semiárida y con las malas prácticas de ganadería se sobrepastorearon las praderas, se modificó el ecosistema, y bueno, diversos factores. ¿Y qué pasó? Casi toda la gente de esa zona migró. Y son lugares que están súper abandonados y vulnerables, porque la gente está ahora en Estados Unidos, porque se fueron hace 1 o 2 generaciones, porque era súper miserable la vida. Ahora ha cambiado, ¿no? Porque los pozos, porque la tecnología, porque todo, pero eso es otro tema. La cantidad de agua que se saca del subsuelo para producir. Pero eso es tema para otro capítulo. Sí. No lo vamos a abordar aquí. Pero real, o sea, todo lo que estamos sacando y lo que estamos como obteniendo, ¿no? O sea, hablaste de muchas cosas y creo que es muy importante cada punto. Por ejemplo, eso del tequila, siempre que lo comentamos me impacta y no solo el tequila, o sea, como empresas extranjeras prácticamente se están llevando todo y es eso, o sea, es el hecho de que nos pagan 3 pesos, o sea, porque si realmente hubiera buenos sueldos, si realmente nosotros consumiríamos esos productos. Ajá. O sea, no se irían a otra parte, no los tomaríamos nosotros. Exactamente, ¿sabes? Pero o sea, no hay calidad de vida ni nada. A mí me da mucho, la verdad sí me da remordimiento de conciencia cuando tomo coca. Cuando tomo tequila no, pero ya lo voy a pensar. Porque tomas menos, es que tomas poco, entonces está bien, ¿sabes? No te tomas 1 litro, medio litro de tequila. Pero de coca a veces así de que digo, ay, no manches, si me antojo una coca. Y luego pienso, o sea, no, estoy traumada con la cantidad de agua que se necesita para hacer 1 litro de coca. Pero aquí, o sea, llego otra vez a lo mismo. Este dato que te di el otro día de 20 kilogramos de suelo por kilo de maíz, que se pierden por la forma que se está produciendo. Sí. O sea, es que ahí es donde yo digo, no es lo que se hace, ni es lo que consumimos, es cómo.
se produce esto. Yo siempre pienso que o sea, en mucha parte como de las cosas así como de que de la cerveza también, que se comenta mucho que precisamente pues que nos roban el agua para hacer la cerveza y exportarla, siento que no es, o sea, sí, precisamente que es el cómo se está haciendo y también lo que mencioné, o sea, el consumo como desmedido de todo, ¿no? Porque obviamente si nosotros no quisiéramos consumir todo desmedidamente, se baja la producción, se normaliza, se regulariza, no sé cómo mencionarlo, pero el punto es que no habría esa necesidad de estar como, pues sí, como extrayendo y extrayendo. Y no solo me refiero a nosotros los mexicanos, o sea, porque realmente nosotros, bueno, yo lo pienso así, que somos clase media baja, clase pobre, yo creo que no tenemos el nivel para consumir como consumen otras personas. O sea, creo que la contaminación y todo viene de personas, pues, ultra ricas. Sí, eso es un hecho. Y que siempre están consumiendo como demasiado, pues. Pero bien sí creo que a nosotros nos ha llevado como el consumismo, el capitalismo y las apariencias a querer adquirir ese nivel como de consumo, ¿sabes? De cosas que a veces no necesitamos, pero sin embargo que queremos, ¿no? Pues yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando vas a algún lugar de que a comer y así, siempre pedir como de que hay algún platillo que tenga, además, o que tenga algún, o por ejemplo, vas a un lugar y de que es que lo que siempre se me viene a la mente son como los frutos rojos, porque siento que son de una temporada específica, sí. Pero se empezaron a explotar tanto que ya, pues ya están todo el año. O sea, son de invernadero y así, pero ya están de que siempre disponibles, pues. Sí. Y es algo que se les hace como muchísima publicidad y así. Y, por ejemplo, ahorita que dices, en realidad ni siquiera es que el agricultor tenga como el gran beneficio por producir frutos rojos. Uh-huh. Quienes realmente tienen el beneficio son los intermediarios. Sí, claro. Supermercados y las, no sé, Driscolls y estas empresas que son como acaparadores. Uh-huh. Bueno, me gustaría abordar el tema de el suelo y la agricultura orgánica, porque siento que la agricultura orgánica o los productos orgánicos que consumimos tenemos la creencia de que cuidan el suelo, y si bien es mejor que un producto convencional bueno, no directamente, tiene sus ventajas por el hecho de que al ser orgánica no estás usando químicos que dañen directamente el suelo o que puedan dañarte a ti. Sin embargo, sí se están llevando a cabo prácticas agrícolas que dañan el suelo. Mecánicas puede ser. Uh-huh. El daño mecánico que no entra en ninguna consideración de certificaciones orgánicas. Sin embargo, o sea, el hecho de que estés constantemente rastreando y volteando el suelo, estás haciendo que se pierda biodiversidad, que se libere carbono y todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, algunos de los nutrientes que están permitidos en la agricultura orgánica, uno que es muy chocante es la sangre animal, para toda esa gente que dice que, ay, no, porque no me gusta el sacrificio. Pues bueno, para producir orgánico muchas veces tiene que usar sangre porque está densa, o sea, porque hay muchos nutrientes ahí y eso lo necesitan las plantas para, o sea, las plantas los aprovechan. Bueno, la sangre, por ejemplo, se usa en el cultivo de piña. Ahora tengo una imagen súper creepy en mi cabeza. Perdón, se tenía que decir. Aquí hablamos claro, se sabe. Eso. Por ejemplo, también se usa la harina de rocas. ¿Qué es lo que pasa? Bancos de piedra, o sea, montañas de roca madre que tienen milenios formándose, se destrozan para producir harina de roca para que haya minerales disponibles en los cultivos. O sea, eso de sostenible no tiene nada. No, o sea, no está siendo sostenible y no está regenerando nada. O sea, no tiene nada de orgánico. O sea, sí. O sea, solamente que como no están utilizando químicos. Ajá, sí. Ya. Entonces, bueno, y aquí sí voy a dar mi humilde opinión. Preferible tener una agricultura en la que se utilice un poco de químicos
y se permita la regeneración, que es mucho lo que hace, o sea, es mucho parte de la transición a la agricultura regenerativa o a la agricultura sintrópica y así, como parte del proceso, ir dejando una cosa o sea, dejando el uso de químicos y metiendo, o sea, permitiendo que el sistema se autorregule, o sea, sí, como que se mejore a sí mismo y se pueda sostener, que decir de tajo, ¿sabes qué? No, yo solamente consumo orgánico y algo que realmente tampoco es sostenible y tampoco está mejorando el suelo. No digo que no consuman orgánico, solamente pongo sobre la mesa que la agricultura orgánica no es realmente como la solución. Es una solución lineal que se diseñó como basada en el esquema de producción que ya tenemos. Le vamos a sacar los químicos, vamos a meter algo más, punto. Pero el problema va más allá. Dañas la biodiversidad, dañas el suelo, dañas la asimilación la absorción de agua, la infiltración, ¿sabes? No avanza, pues, no avanza tanto. No, pues es que no son prácticas que yo consideraría regenerativas, y creo que en este punto del planeta, de la sociedad y de todo, lo que ocupamos es eso, o sea, son prácticas regenerativas, prácticas que nos ayuden a restaurar un poco de lo que hemos hecho, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es lo que verdaderamente se ocupa, y precisamente creo que muchas cosas que dicen orgánico solamente es esto que decíamos, es como el lavado de imagen para que se vea que eres ecológico, que todo está bien, que eres eco-friendly y demás, ¿no? Entonces creo que es ver qué es lo mejor, pero lo mejor verdaderamente, o sea, con un poquito de conocimiento y así, que a veces también pienso de que no manches, qué difícil obtener conocimiento como verdadero, ¿no? Porque siento que nadie tiene la absoluta verdad, y creo que cuando empezaron las redes empezó muchísimo esa parte de que algún influencer o algunas personas creen tener la verdad absoluta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que nosotras en algún momento nos podemos equivocar, podemos regarle en algo, podemos dar a lo mejor datos que no estén tan actualizados, porque o eventualmente cambiar de opinión también. Ajá, porque todo va cambiando y todo se va actualizando. O sea, puede que yo haya leído algo ayer y en 3 días salga información nueva que diga como algo parecido, que diga lo contrario, o que haya como algún avance, ¿no? Y creo que esa parte de las redes empezaron como a aferrar precisamente como de que al orgánico, a comer puras plantas, no a la leche, no sé qué, o así, cuando yo he visto muchas funas, precisamente a personas que decían ser vegetarianas o veganas, y después las cachaban en algún lugar comiendo, no sé, decían que eran veganas y las cachaban después comiendo de qué pescado. Uh-huh. O vegetarianos, sí, los cachaban comiendo como carne. Entonces creo que el punto no es decir de que no coman esto, no hagan esto, o sea, sino nada más tomar esa conciencia de decir como de que, ok, tal vez esto sea un poco mejor que esto, y si tengo la posibilidad, pues lo voy a consumir, o sea, voy a consumir lo que sea mejor para el planeta, que al final termina siendo lo mejor para ti. Sí, o sea, 100%. simplemente. Me encanta eso. Entre las cosas que aprendí estos días fue que, o sea, no podemos considerarnos un ente aislado del ecosistema. Por más que vivamos en una ciudad, por más que nosotros no tengamos nada que ver con el campo, que no toquemos la tierra nunca, o sea, estamos directamente conectados. Siento que a todos nos haría bien estar más cerca de la naturaleza y de los procesos naturales, que nos haría estar mejor, o sea, y vivir mejor y todo, ¿no? Pero también como echarnos un clavado a conocer, o sea, está bien, yo nunca voy a ser agricultor, nunca voy a producir nada, pero igual estaría bien que yo supiera cómo se hacen las cosas que consumo, o, ¿sabes? Hasta por mera curiosidad. Por eso a mí me encantaría que la gente tuviera un huerto en su casa, porque no sabes la conciencia que te genera. Ayer me comí una sopa de jitomate que me costó 5 meses
que los jitomates se produjeran. O sea, 5 meses esperando, cuidándola, regándola, para que me diera la cantidad de jitomates suficientes para poderme hacer una crema. Pues ya había comido jitomate en ensalada y jitomate en sándwich y todo. Pero siento que sí nos conecta. Y que está bien tener que estaría bien tener más esa cercanía hacia lo natural. Yo creo que la cercanía nos llevaría a generar conciencia. O sea, porque siento que es eso, o sea, estamos tan alejados, bueno, la verdad, yo que no crecí cerca del campo ni nada y que no sabía nada del campo, hasta que empezamos como en la universidad y que me empecé a juntar contigo y luego la tesis y que empecé a trabajar donde actualmente laboro y así, fue como donde conocí la importancia del suelo y de los procesos que se llevan a cabo. Y creo que no hubiera conocido tanto esta importancia si hubiera entrado como a otra área de mi trabajo. Yo entré a una área llamada suelos. Entonces, pues precisamente creo que es eso, ¿no? Porque si hubiera entrado tal vez como a la parte de microbiología o así, tal vez hubiera dicho de que no, es que los microorganismos son la parte como más importante del suelo, porque las bacterias esto, los hongos esto y así. Y claro, o sea, son una parte súper importante como del suelo. El suelo no es solo tierra, o sea, no es solamente así de que, un polvito fino que tiene cosas, no, o sea, no hubiera tomado esa importancia de que era un ser vivo que contenía tantas cosas y que realizaba tantos procesos, o sea, creo que ahí fue donde más aprendí y empecé a interesarme más y a leer más y a investigar más y fue como de que no manches, o sea, el suelo, sí, o sea, tú sabes que el suelo te sostiene. Sí, porque te paras ahí físicamente. Ajá, pero, o sea, no literal. Solo literal, sino en todos los sentidos el suelo nos sostiene. Entonces creo que eso es como una parte como bien, bien, bien importante que me gustaría que tomáramos, sí, o sea, como más la conciencia de lo que es el suelo, de qué hace, qué se produce ahí, y pues que viéramos prácticamente como, no sé, como, ¿cómo lo podré? Es que no sé cómo lo podré decir, porque no puedo decir así como de que, bueno, sí, que fuéramos al campo a ver cómo son las cosas. Sí, pero sí, o sea, que nos ensuciáramos las manos. Ajá, o sea, creo que tener un huerto en casa es lo máximo. Y aunque no tengas un super huerto, o sea, incluso si tuvieras de que un poco de macetas, ¿sí? Con algo que pudieras hacer, con algo que crezca chiquito o así, o que puedas sacar. Creo que sí, eso también. Espinacas, acelgas, zanahorias, betabeles. Creo que te da la conciencia, o sea, si tú agarras una maceta cualquiera y le pones a crecer algo, puede que crezca, porque puede que esa tierra esté súper padre, pero también puede que no crezca y que empieces a preguntarte, o sea, ¿qué necesita? ¿Por qué no está creciendo? Ay, ¿por qué crece y no da chiquitas? fruto? Ajá. Ay, ¿o por qué salen de este color? O porque, o sea, puede que te empieces a cuestionar, empiezas a investigar, empiezas a descubrir, y creo que es algo que al final de cuentas sí te aporta. A mí me encantan los planes de estudios de los niños que llevan cositas así, ¿no? No solo el básico frijolito, sino ya cuando estás como más grande en la primaria que cultiva tu plantita, que haz tu huerto, cosas así. Creo que eso sí te genera una conciencia de lo que es, de lo que sirve y como de su importancia. Sí, 100%. O sea, podríamos estar cultivando, o sea, yo hacía carrilla porque yo tengo una planta de jitomate y también tengo orquídeas y las orquídeas siempre se me mueren y el jitomate lo logré. O sea, es más fácil un jitomate que una orquídea, o sea, por si a ti también te han muerto las orquídeas, te recomiendo las plantas de jitomate. A mí hasta los cactus. Antes, ahora ya no, ahora soy otra. Pero versión mejorada. Pero me dio mucha risa. Porque mi mamá dice que por qué no le han salido flores a sus orquídeas. Pero bueno, estaba checando lo del Día Mundial del Suelo y fue como una combinación, como dijimos. No precisamente como de la OMS, una disculpa ahí, sino como de la ONU. Fue quien designó la fecha. Y fue como una propuesta de la FAO. De la FAO. Era la FAO. Se ve que había dos. Y pues ya, se decidió que el 5 de diciembre, porque coincidía con el cumpleaños del rey de Tailandia.
un nombre que ustedes pueden ver en el portal de la ONU, porque está muy difícil y no sé si lo voy a pronunciar bien, pero dice algo así como Bhumibol Adulyadej. Espero haberlo dicho bien. Bueno. Seguramente no. Ya sé. Pero falleció en el 2016, pero él fue uno de los promotores de esta idea. Entonces era como una de las personas que estaba en esto, ¿no? Y pues precisamente los orígenes de este día se remontan al 2002, gracias al impulso de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo, la cual propusieron este evento en otro evento. O sea, propusieron este día en un evento que era el marco de la Alianza Mundial por el Suelo. Y era un foro donde se compartían como las experiencias de prácticas sostenibles para recuperar el suelo. Ajá. O sea, llevamos 22, es que iba a decir 12, pero era 2002. O sea, 22 años que sabemos que estábamos perdiendo suelo. Sí. Sí. Aquí me gustaría, ahorita que lo estás diciendo, abordar como las etapas que se pueden, etapas de la evolución o de la transición hacia prácticas más sostenibles de agricultura. Y la primera, obvio, siempre va a ser reducir o eliminar el uso de agroquímicos. Es como la primera, de agroquímicos y agrotóxicos, sobre todo los de alta residualidad, que generalmente son los más comunes, glifosato, paraquat, es una lista muy larga de productos. La siguiente etapa viene de cubrir el suelo, o sea, evitar las prácticas de arado. A veces son necesarias, sobre todo cuando se va a iniciar un cultivo, o a veces cuando, por ejemplo, es muy común tener que elegir entre arar o usar herbicida cuando tienes alguna planta que te está haciendo un problema para tu cultivo, que generalmente se llamaría maleza. Sin embargo, también se puede ver como un indicador o como una defensa del suelo por prácticas que se han venido haciendo desde antes o actualmente. Entonces, a veces tienes que decidir, ¿no? Una cosa u otra. Por eso digo, ¿qué prefieres? ¿Qué es mejor, voltear el suelo o usar herbicida localizado? O todo esto todos son casos súper específicos y súper diferentes, pero bueno, son parte de la evolución. Después de tener ya el suelo cubierto y evitar al máximo las prácticas de mover la tierra y de mover el suelo, de desnudarlo, de voltearlo, de lastimar el suelo, pues, vamos a decir. De romperlo. De romperlo, sí, también aplica. Y ya de ahí, dejamos de degenerar, y ahora para empezar a regenerar, pues hay que promover la acumulación de materia orgánica, promover la biodiversidad, aumentar la biodiversidad dentro de nuestros cultivos, ya sea porque tenemos coberturas o porque tenemos distintos cultivos juntos, o llegar hasta el grado en el que se ponen no solamente plantas, sino que también tienes animales gestionados todos en un mismo espacio con mayor aprovechamiento. Entonces, no sé, hay muchas cosas por hacer. Algo de lo que más me gustó, de lo que aprendí de la Sintrópica, es que podemos ver al sistema como algo de abundancia que constantemente está produciendo, no como ahora, bueno, aquí no tanto, pero en las zonas, aquí no tanto, porque todas las prácticas aquí en el Bajío son con agua subterránea, muy triste, por cierto, con aguas fósiles. Pero en otras partes, por ejemplo, en los Altos de Jalisco, que no hay tanto cultivos de riego, se produce solamente en temporal. Sin embargo, si nos adaptamos un poco a los ritmos y ciclos de la naturaleza, podríamos estar, es que ahí producimos 4 meses y los otros 8 meses el suelo está ahí parado, muriéndose, porque al no haber actividad, los microorganismos se están muriendo, el agua se está evaporando, todo esto, en lugar de estar constantemente activo. El suelo es un ente activo que constantemente está produciendo, y podemos nosotros
adaptarnos a eso, y parte de lo que produzca el suelo no tiene que ser todo para nosotros, ¿sí? Es un término que me gusta mucho, sino que también hay cosas que se producen para el servicio del propio sistema. O sea, si ya no voy a tener agua suficiente para producir un maíz, un sorgo, una avena, cualquier cosa, pues produzco ahí cualquier pasto que se va a poder quedar, porque va a haber muy poca agua, porque va a crecer muy poquito, por lo que tú quieras, se va a quedar como materia orgánica. Y esto es la verdadera capacidad del suelo de regenerarse y mantenerse activo. Si nosotros no estamos constantemente dándole la madre, o sea, porque si ya no hay agua y todavía lo volteo y pierde más agua, Sí, realmente no. que el suelo va a ser como, no, pues déjame espero a que venga la próxima temporada. Sí, sí, sí. Entonces, hay muchas cosas que se pueden empezar a hacer como productores, y hay muchas cosas que hay que empezar a cuestionar como consumidores también. Sí. Cuestionarnos a nosotros, cuestionar y exigir a los mercados. Mientras no haya demanda, no va a haber quien produzca. Cuando empiece a haber demanda y se empiece a pagar por lo que valen los productos, entonces se van a empezar a producir. Sí, verdaderamente. Porque creo que, o sea, precisamente les iba a comentar que ahorita estuve de que rápido buscando, pero creo que no ha salido. La OMS cada año le pone como una temática al Día del Suelo. Y es como de que el suelo y el agua, el suelo y los alimentos, el suelo y algo. O sea, que es como algo que se entrelaza, ¿no? Que son como dos cosas que van, como dicen, junto con pegado. Entonces, creo que todos los productores, si ustedes buscan en páginas de Facebook, en LinkedIn o donde deseen, muchos de los grandes productores ponen así de que, Día Mundial del Suelo, estamos cuidando el suelo, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, y así, ¿no? Y creo que sí hay muchas prácticas que sin duda se han mejorado, pero también creo que muchas veces no se llega a todas las zonas, ¿no? O sea, los productores los grandes productores no abarcan todo. O sea, también hay otras personas a las que la información necesita llegarles de una o de otra forma. Y creo que esa parte es como responsabilidad, pues de los grandes productores y del gobierno, ¿no? Porque muchas veces los grandes productores le compran a los pequeños o le rentan a los pequeños, sí, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero no es muy real que los grandes productores hacen las mejores prácticas. Justo. Nada que o ver. sea, era lo que Nada iba, de que que ver. nada más publican y es como de que sí, lo estamos haciendo, no sé qué, Día Mundial del Suelo. Y es que las pero buenas, es como de, ajá, o sea, es ¿qué como, estás haciendo? Ajá, sí. O sea, las buenas prácticas requieren una transición y una operación distinta. La operación, la maquinaria y todo lo que contamos hoy, la verdad, está diseñado para las prácticas degenerativas. Hay muy poca maquinaria que esté diseñada para la industrialización de la producción sostenible. Sí. Quien tiene la capacidad de adaptar o adoptar más fácil estas prácticas son los productores medianos y pequeños, que no necesitan tener el tractor de 400 caballos porque no tienen 4,000 hectáreas, pues porque tienen 5 hectáreas y trabajan y, ¿sabes? Y también hacen trabajos manuales, cosa que la industria, o sea, las grandes empresas, sí, la verdad, o sea, le echan ganas y si tú quieres, pero la verdad sí, no han llegado a ese punto. Pues ahí van y les aplaudimos y les echamos porras. Nada más les echamos porras. Y les asesoramos, pero no ajá, tanto, pues. Justo eso, o sea, yo a veces busco cositas en LinkedIn porque hay doctores que suben como información muy buena con los artículos y todo. Y se ha vuelto mi lugar donde busco cosas interesantes. Y precisamente cuando veo cosas así en las empresas, yo pienso, es que ya no es suficiente con decir que ya no usan agroquímicos. O sea, eso fue de hace 20 años, eso fue de hace 10 años, o sea, sí, ahora sí, necesitamos realmente más. Otras prácticas, necesitamos más, no solamente decir de que, sí, somos sustentables, no usamos agroquímicos, es como, o sea, eso ya se quedó corto, pues, en el tiempo. Hasta la próxima. Bye.